Soy periodista de provincia. Llevo 12 años cubriendo notas menores en el estado de Oaxaca, accidentes de carretera, fiestas patronales, conflictos de agua entre comunidades. Nunca busqué nada extraordinario. Lo extraordinario me busco a mí. Todo empezó con una nota de 3 párrafos que publicó el Diario del Istmo en octubre de 2019. Decía que el Hotel Casona del Valle, en el municipio de San Cristóbal de las Sombras, había cerrado de manera definitiva después de que el último empleado renunciara sin dar explicaciones. El dueño, un señor de Guadalajara que jamás había pisado el lugar, vendió el inmueble por teléfono sin siquiera hacer el inventario. La nota era irrelevante. Un hotel viejo que cierra. En Oaxaca cierran hoteles viejos todo el tiempo. Pero algo me hizo llamar al dueño. Y el dueño, antes de colgarme, dijo algo que no pude olvidar. Dijo, no quiero saber nada de ese lugar. Hay cosas que uno no debe reabrir. Tardé 4 años en recopilar lo que tienen delante. Hablé con huéspedes, empleados, vecinos del pueblo, un médico que atendió a 2 personas distintas después de hospedarse ahí, una mujer que perdió a su hijo en ese edificio y nunca recibió una explicación satisfactoria, y un recepcionista que fue el último en trabajar ahí y que aceptó hablar conmigo una sola vez, por teléfono, con la condición de que yo nunca revelara su nombre. Lo que tienen aquí no es una historia. Son 12, y todas suceden en el mismo lugar. El Hotel Casona del Valle abrió en 1963. Cerró definitivamente en noviembre de 2019. Durante esos 56 años, algo vivía ahí adentro. No lo digo metafóricamente. Llegué al hotel con mi esposo a mediados de agosto. Íbamos de paso hacia Puerto Escondido. Un amigo nos había recomendado el lugar porque era barato y el edificio tenía una arquitectura bonita, de esa época en que todavía construían con piedra y madera verdadera. Nos dieron la habitación 14, en el segundo piso, al final del pasillo. La señora de la recepción, una mujer de unos 60 años con el pelo recogido muy apretado, nos dijo que era la mejor del hotel. Vista al jardín interior, baño grande, cama matrimonial con colchón nuevo. Era todo eso. Nada estaba mal en apariencia. La primera noche dormí bien. Fue la segunda cuando empezó. A las 3 de la mañana me despertó un sonido. No era fuerte. Era exactamente lo contrario. Era tan suave que tuve que quedarme completamente quieta para estar segura de que lo estaba escuchando. Un rasguido, rítmico, como si alguien pasara las uñas por la madera del closet, muy despacio, de arriba hacia abajo. Le sacudí el brazo a mi esposo. Él siguió dormido. El rasguido duró quizás 2 minutos. Después paró. Y en el silencio que vino después escuché algo más. Respiración. No la de mi esposo, que yo ya conocía. Era otra. Muy cerca. Del lado de la cama donde no había nadie. Prendí la lámpara del buró. No había nadie. Revisé el cuarto entero. El closet, el baño, debajo de la cama. Nada. Las ventanas cerradas por dentro. La puerta con el seguro puesto. A la mañana siguiente le comenté a la recepcionista. Me escuchó con una expresión que no supe interpretar bien. No era sorpresa. Era algo más parecido a la cautela de alguien que sabe más de lo que piensa decir. Me preguntó si había abierto el closet. Le dije que sí, que estaba vacío. Asintió despacio y dijo, bien. Lo mejor es no abrir lo que está cerrado. Salimos esa mañana. No llegamos a Puerto Escondido ese viaje. Yo entré a trabajar al hotel recién casada. Mi esposo trabajaba en la construcción y el sueldo no alcanzaba. La señora Consuelo, la administradora, me contrató la misma semana que fui a pedir trabajo. El tercer piso casi nunca se rentaba. Eran 4 habitaciones que el dueño había mandado remodelar en 1998 y que nunca quedaron del todo bien. Las ventanas no cerraban parejo, la instalación eléctrica era irregular, el agua tardaba mucho en calentar. La señora Consuelo decía que ese piso era para temporada alta nomás. Yo lo limpiaba de todas formas, aunque estuviera vacío. Parte de mi ruta semanal. El Nino lo vi por primera vez en octubre de 2006. Estaba parado al final del pasillo del tercer piso, junto a la ventana que daba a la calle. Un Nino de unos 7 u 8 años, con una camisa de cuadros azules y grises. De espaldas. Le pregunté si estaba perdido, si buscaba a sus papas. No se movió. Me acerqué. El pasillo era largo, unos 20 metros. Caminé hasta la mitad y volví a hablarle. Nada. Cuando llegué al final del pasillo, no había nadie. La ventana estaba cerrada.
No hay escalera de emergencia de ese lado del edificio. No hay forma de que un niño hubiera bajado en los 10 segundos que tarde en caminar hasta ahí. Lo volví a ver 3 veces más en los años siguientes. Siempre en el mismo lugar. Siempre de espaldas. Siempre con la misma camisa. La última vez, en enero de 2009, decidí no acercarme. Me quedé parada a la mitad del pasillo, mirándolo. Y entonces el niño giró la cabeza. No voy a describir lo que vi. Solamente digo que renuncia esa misma tarde, sin avisar, sin pedir mi último sueldo. Y que nunca volví a esa calle. Tengo una hija de 9 años. A veces, cuando la veo de espaldas, con algún suéter de colores, el corazón se me detiene un segundo. Llegué al hotel con un equipo de grabación básico, 2 cámaras de visión nocturna, 3 micrófonos de campo, una grabadora de audio de alta sensibilidad. No soy un cazafantasmas de televisión. Soy ingeniero de sonido y me interesa documentar anomalías acústicas en espacios arquitectónicos. Pagué 3 noches. Pedí las habitaciones 8 y 9, contiguas, en el primer piso. La recepcionista, un hombre joven que claramente no quería estar ahí, me asignó los cuartos sin hacer preguntas. La primera noche no captó nada relevante. La segunda noche coloqué los micrófonos en el pasillo del segundo piso y dejé las grabadoras activas mientras yo dormía en el cuarto de abajo. A la mañana siguiente revisé los archivos de audio. Entre las 2:40 y las 3:15 de la madrugada, el micrófono colocado frente a la habitación 14 registró algo. Una voz. Era una voz baja, casi un susurro, con una cadencia regular, como quien reza o recita algo de memoria. La calidad era buena porque el micrófono estaba a menos de 3 metros de la fuente. Subí la ganancia al máximo en la edición y pude descifrar lo que decía. Decía, no te vayas todavía. No te vayas todavía. Todavía no. En bucle. Durante 35 minutos. Revise las cámaras. El pasillo estaba vacío durante toda esa franja de tiempo. El sonido no tenía fuente visible. No había nadie en el pasillo. La habitación 14 estaba desocupada esa noche. Envié el archivo a 2 colegas con equipo de análisis espectral. Ambos confirmaron que la voz era de origen humano o muy similar. Ninguno pudo determinar si había algún tipo de reverberación que explicara una fuente remota. La voz sonaba como si estuviera en el pasillo. En el pasillo no había nadie. Pedí el checkout al día siguiente. El recepcionista joven no me preguntó nada. Solamente dijo, mientras me devolvía el depósito: qué bueno que se va hoy. Me llamaron para revisar una fuga en la tubería del sótano. Eso pasa en los edificios viejos, nada raro. El hotel tenía un sótano que usaban como bodega, cajas viejas, muebles despostillados, maletas que nadie había reclamado de quién sabe qué época. Bajé solo. La administradora me dijo que la fuga estaba al fondo, detrás de las cajas. Me dio una linterna porque la instalación eléctrica del sótano no funcionaba bien. El sótano olía a humedad y a algo más que no supe identificar. Un olor dulzón, como a flores viejas o a agua estancada con algo adentro. No era agradable, pero tampoco era insoportable. Encontré la fuga sin problema. Una unión de cobre que había cedido por corrosión. Trabajo de 40 minutos. Mientras trabajaba, mi linterna iluminó algo en la pared del fondo. Marcas. En el cemento. Hechas con lo que parecía una moneda o un clavo, trazadas con mucho cuidado, letra por letra. Cubrían casi toda la pared, de suelo a techo, en líneas horizontales apretadas. Me acerqué con la linterna. Era la misma frase repetida cientos de veces, en letras pequeñas pero legibles. No te vayas todavía. Sin puntuación. Sin espacios entre las repeticiones. Solo esas 4 palabras, una y otra vez, cubriendo cada centímetro de la pared como un papel tapiz hecho de miedo. Termine el trabajo. Subí. Le conté a la administradora lo que había visto. La señora Consuelo me miró un momento largo. Después dijo, es que los huéspedes a veces son muy particulares. No volví a ese hotel aunque me llamaron 2 veces más para otros trabajos. Dije que estaba ocupado. Sigo pensando en cuánto tiempo le tomó a alguien escribir eso. Y si lo escribió de un solo jalón o si fue regresando noche tras noche. Trabajé 14 años en ese hotel. Era joven cuando entré, recién salido de la prepa, y cuando salí ya tenía canas. Vi de todo. Grupos de políticos que no querían que los vieran. Parejas que no eran esposos. Un señor que llegó con una maleta enorme y se fue 2 días después sin ella y nunca pregunte por qué. Uno aprende a no preguntar.
Pero hay una cosa que nunca pude explicarme. 3 o 4 veces al año, siempre en temporada baja, siempre entre semana, había una mujer que aparecía en los pasillos. No estaba registrada. Yo lo sé porque yo llevaba el registro. Cada huésped que entraba por esa puerta pasaba por mi recepción. Esta mujer no. La primera vez que la vi fue en 1991. Caminé por el pasillo del segundo piso hacia el baño comunal que había al fondo. En esa época algunos cuartos no tenían baño propio, y estaba ella, parada junto a la ventana. Vestido oscuro, pelo suelto y largo. De espaldas. Le pregunté en qué le podía ayudar. No respondió. Me acerqué. Cuando estuve a unos 2 metros, se volteó. Era una cara normal. Una mujer de unos 40 años, delgada, ojos oscuros. No había nada obviamente malo en su cara, pero había algo en su expresión que no era del todo correcto. Era demasiado quieta, como la cara de alguien en una fotografía. Me pregunto si la habitación 14 estaba disponible. Le dije que sí, que bajara a recepción a registrarse. Asintió. Nunca bajó. Al día siguiente la habitación 14 había sido usada. La cama estaba deshecha. Había una taza de barro sobre el buro, de esas que no pertenecían al hotel. Dentro de la taza, flores de muerto secas. La vi 2 veces más en 14 años. Siempre preguntaba lo mismo. Siempre decía que iba a bajar a registrarse. Nunca bajó. Fui el médico de cabecera de ese municipio por 23 años. Cuando alguien se ponía mal en el hotel, me llamaban a mí. No había más opción. El hospital más cercano estaba a 40 minutos en carretera de curvas. Fui al hotel exactamente 7 veces por emergencias de huéspedes. 5 de esas 7 veces, el huésped presentaba el mismo cuadro. Desorientación severa. Temperatura baja, entre 35 y 35.5 grados. Pupilas poco reactivas. Y una cosa que no aparece en ningún manual pero que yo vi con mis propios ojos las 5 veces, los huéspedes no reconocían dónde estaban. No como alguien que despierta desorientado, como alguien que genuinamente no sabe en qué realidad está. Uno me preguntó si ya habíamos llegado. Le pregunté a dónde. No supo responderme. Otro me dijo que había alguien en su cuarto que no lo dejaba dormir. Su cuarto estaba vacío. La tercera era una mujer que repetía en voz baja, una y otra vez, que no quería quedarse, que por favor la dejaran irse. Todos se recuperaron. Ninguno pudo explicar qué había pasado. El diagnóstico oficial en todos los casos fue hipotermia leve con confusión asociada. En agosto, en Oaxaca, yo llegué sola. Iba a una reunión de maestros en el municipio y el hotel era el más cercano. Una noche nada más. En la cena, el comedor del hotel tenía 3 mesas ocupadas. En una había una pareja joven. En otra, un señor de negocios con su laptop. En la tercera, un hombre mayor, de unos 70 años, con traje oscuro y sombrero de palma sobre la mesa. Comía despacio, sin apuro. Me senté en la mesa junto a la ventana. El mesero, un muchacho flaco que parecía nervioso todo el tiempo, me trajo la carta. El señor mayor me sonrió desde su mesa. Yo le regresé la sonrisa por educación. Cuando estaba a la mitad de mi cena, el señor se acercó y me preguntó si podía sentarse un momento. Le dije que sí, algo incómoda. Se sentó, puso el sombrero sobre la rodilla, y me dijo, con una voz muy tranquila, casi amable, ¿qué cuarto le dieron? Le dije que el 7. Asintió muy despacio. Me dijo, ese está bien. Ese es de los que dejan salir. Le pregunté qué quería decir. Me miró un momento, como si evaluara si yo era capaz de entender algo. Después dijo, nomás no abra la puerta si alguien toca después de la medianoche. Aunque diga que es el servicio al cuarto. El hotel no tiene servicio al cuarto. Se levantó. Recogí el sombrero. Y se fue. Le pregunté al mesero quién era ese señor. El mesero me dijo que no había nadie registrado en el cuarto que correspondiera a esa descripción. Revisé la lista de huéspedes yo misma al día siguiente, antes de salir. No había ningún hombre mayor registrado esa noche. A las 2 de la mañana alguien tocó mi puerta. 3 golpes suaves, espaciados. No abrí. Los golpes se repitieron una vez más y después no hubo nada. Acepto hablar una sola vez, con la condición de que no se use su nombre ni ningún dato que permita identificarlo. Lo que sigue es una transcripción de nuestra conversación telefónica. Yo entré a trabajar en enero de 2019. Ya era el único empleado que quedaba.
La cocinera había renunciado en diciembre. El señor que hacía el mantenimiento se fue en octubre sin decir nada. Yo me quedé porque necesitaba el dinero y porque el dueño me pagó 3 meses por adelantado. Los primeros meses no pasó nada raro. O si pasó y yo no lo noto. Es que uno se acostumbra a los ruidos de un edificio viejo. Los crujidos, los pasos del piso de arriba que a veces no tienen explicación, las puertas que se mueven solas cuando corre viento. Uno aprende a no hacerles caso. Lo que no pude ignorar fue el registro. Cada mañana yo revisaba el libro de registro. ¿Cuántos huéspedes había entrado? ¿Cuántos habían salido? Era mi responsabilidad. Y desde septiembre de ese año empecé a notar que los números no cuadraban. Entraban más personas de las que salían. No muchas más. Una, a veces 2. Pero consistentemente. Cada semana, cuando hacía el corte, había 1 o 2 personas que según el registro habían llegado y que no habían pedido el checkout. Las buscaba. Tocaba las puertas. No había nadie. Pensé que eran errores de captura. Pero yo era el único que llevaba el registro. En octubre conté. Desde enero hasta ese momento, el hotel había registrado la entrada de 208 personas. Habían salido 193. 15 personas que entraron y que no tienen registro de salida. Renuncia el 3 de noviembre. No recogí mi último cheque. No volví a entrar a ese edificio. Me pregunto si sigo pensando en eso. Todos los días. La señora Consuelo Arriaga trabajó como administradora del Hotel Casona del Valle durante 31 años, de 1971 a 2002, año en que murió de un paro cardíaco en su domicilio. Varios vecinos del municipio me hablaron de ella. Era una mujer discreta, puntual, de pocas palabras. Nunca habló mal del hotel ni de sus patrones. Nunca habló bien tampoco. Simplemente trabajaba. Una vecina que fue su amiga durante 20 años me dijo algo que no esperaba. Me dijo que la señora Consuelo, en sus últimos años, no dormía. O casi no dormía. Que había desarrollado un miedo terrible a cerrar los ojos en la oscuridad. Que dejaba todas las luces de su casa prendidas. Que tenía la televisión encendida toda la noche aunque no la viera. Le pregunté a la vecina si sabía por qué. Me dijo que la señora Consuelo le había contado, solo una vez y nunca más, que había algo en el hotel que aprecia de noche. No como una persona. No exactamente. Sino como la idea de una persona. Como cuando uno siente que alguien lo mira desde una habitación oscura aunque la habitación esté vacía. Que ese algo le había hablado una noche, cuando ella trabajaba tarde en la recepción. Le había dicho su nombre. Solo su nombre. Nada más. La vecina me dijo que la señora Consuelo nunca le contó qué voz tenía. Solo dijo que era una voz que uno reconocía sin haberla escuchado nunca antes. Como si siempre hubiera estado ahí, esperando el momento de decir tu nombre. Este es el testimonio más difícil de transcribir. Lo hago con el permiso explícito de Alejandra, quien me contactó ella misma después de enterarse de que estaba recopilando historias del hotel. Me pidió que lo incluyera. Me dijo, quiero que alguien más sepa lo que pasó ahí. Llegamos el Jueves Santo. Mi esposo, mis 2 hijos y yo. Diego tenía 8 años. Sofía, 5. Vacaciones de Semana Santa, nada especial. El hotel nos pareció encantador, de ese encanto polvoriento que tienen los lugares viejos. Patio central con naranjos, piso de barro, puertas de madera gruesa. Diego quedó fascinado con la escalera de caracol que subía al 3er piso. El viernes en la tarde, mientras mi esposo dormía la siesta y yo bañaba a Sofía, Diego fue a explorar el hotel. Tenía 8 años. El edificio era pequeño. Le dije que no saliera a la calle. Cuando salí del baño, Diego no estaba. Lo buscamos durante 4 horas. El hotel entero, el patio, la calle. Llamamos a la policía municipal. Llegaron 2 agentes que buscaron durante 2 horas más. Diego apareció a las 10 de la noche. Estaba en el 3er piso, sentado en el suelo del pasillo, junto a la ventana del fondo. Tenía los ojos abiertos. Estaba despierto pero no respondía cuando le hablábamos. El médico del pueblo dijo que era un cuadro de disociación por estrés, que a veces los niños se bloquean. Nos fuimos el sábado en la mañana. Diego no dijo nada en todo el camino. Fue hasta 3 semanas después que le pregunté, con cuidado, qué había pasado esa tarde. Me dijo que había subido al 3er piso porque un niño lo había invitado a jugar. Le pregunté cómo era el niño. Me dijo, con una camisa de cuadros azules. Pero mamá, ese niño tenía una cara muy rara.
Le pregunté qué quería decir con rara. Me dijo que no se movía, como las fotos. No insistí en preguntar más. Diego tiene 29 años ahora. Nunca hemos vuelto a hablar de eso. Pero yo he pensado muchas veces en esa camisa de cuadros azules y grises. Me contrataron para hacer un dictamen de condición estructural del edificio. El dueño estaba considerando venderlo y necesitaba saber en qué estado estaba. Trabajo de 2 días, rutinario. El primer día revise la estructura exterior, la cimentación, los muros. Todo en condiciones aceptables para la edad del inmueble. El segundo día baje al sótano para revisar la losa inferior. En el sótano encontré algo que no estaba en los planos originales que me habían proporcionado. Un cuarto. Detrás de las cajas y los muebles viejos había una puerta. No una puerta nueva, no una remodelación reciente. Una puerta del mismo material y época que el resto del edificio, con los mismos herrajes de hierro forjado. Como si siempre hubiera estado ahí y simplemente nadie la hubiera incluido en los planos. La puerta estaba cerrada con llave. La cerradura era antigua, de esas de pestillo con llave de dientes grandes. Reporte el hallazgo en mi dictamen. Señale que había una discrepancia entre los planos y la construcción real, y que recomendaba investigar el espacio adicional antes de cualquier transacción inmobiliaria. El dueño me llamó 2 días después de entregar el dictamen. Me dijo que la discrepancia era un error administrativo de cuando remodelaron, que el cuarto era una bodega de herramienta que se había clausurado en los 90. Le pregunté si tenía la llave para que yo pudiera verificar las condiciones del espacio. Hubo un silencio. Me dijo, no existe ninguna llave para esa puerta. Y prefiero que siga así. 2 meses después, el Hotel Cerro. La puerta del sótano sigue cerrada. El edificio fue vendido a un comprador que tampoco ha entrado. He pensado muchas veces en lo que puede haber detrás. He pensado más en lo que puede haber dentro que quiere que esa puerta siga cerrada. Esto no lo había planeado incluir. En octubre del año pasado, después de 4 años recopilando testimonios, decidí ir a ver el edificio por mi cuenta. Solo quería verlo por fuera. Tomar algunas fotos de la fachada, entender el espacio físico. No tenía intención de entrar. El Hotel Casona del Valle sigue en pie. El cartel de la entrada está descolorido, pero todavía se lee. Las ventanas del primer piso están tapadas con madera. Las del segundo y tercero, no. Me pare en la banqueta de enfrente. Saque la cámara. Tome 4 o 5 fotos de la fachada. Entonces mire hacia las ventanas del segundo piso. En la ventana de lo que yo sabía que era la habitación 14, había una figura. No puedo describir con precisión lo que vi porque la luz era mala y la ventana tenía el vidrio sucio. Una silueta, oscura, de pie, muy quieta, mirando hacia afuera, hacia donde yo estaba. Revise las fotos en la pantalla de la cámara. La ventana estaba vacía en todas las fotos. Levante la vista. La figura seguía ahí. Me quedé parado sin moverme durante quizás 30 segundos. Y entonces escuché algo. No venía de la ventana. Venía de todos lados a la vez, o de ningún lado en particular, de esa manera en que a veces uno escucha cosas que no debería poder escuchar en la calle con ruido de fondo y pájaros y un perro ladrando a 2 cuadras. Era una voz. Baja, sin género claro, y decía mi nombre, no el nombre con el que firmo estos reportajes, mi nombre real, el que uso en mi credencial, el que no le he dado a ninguno de los testigos que entreviste, el que nunca he publicado en ningún lado. Decía mi nombre, y después decía, no te vayas todavía. Salí corriendo. No lo diré de otra manera porque sería mentira. Corrí hasta mi coche, que estaba estacionado a media cuadra, y manejé durante 20 minutos antes de poder detenerme. Eso fue en octubre. Es abril ahora. Han pasado 6 meses. Desde esa noche, 3 o 4 veces por semana, me despierto a las 3 de la mañana. No con pesadillas. Simplemente me despierto. Con la certeza, tan física como el peso de la cobija encima, de que hay alguien en el cuarto. Prendido la luz. No hay nadie. Me vuelvo a dormir. Pero antes de cerrar los ojos, en ese segundo de silencio entre estar despierto y no estarlo, escucho algo. Muy suave. Como si viniera de muy lejos, o de muy adentro. No te vayas todavía. El Hotel Casona del Valle sigue sin comprador definitivo. El municipio de San Cristóbal de las Sombras tiene 4.000 habitantes. Nadie del pueblo entra al edificio. Hay 15 personas que entraron al hotel y de las que no existe registro de salida.
Eso no significa necesariamente que les haya pasado algo. La gente sale sin hacer checkout. Los registros tienen errores. Eso es lo que me digo cuando necesito dormir. Si has estado en un lugar del que no puedes hablar con claridad. Si recuerdas algo que no debería ser un recuerdo. Si alguna vez escuchaste tu nombre dicho por una voz que no reconociste. Escribe, cuenta lo que viste. No porque vaya a cambiar algo, sino porque lo que se guarda solo crece en la oscuridad. Y lo que está en ese hotel lleva mucho tiempo en la oscuridad.